En este nuevo módulo del curso vamos a comenzar a hablar sobre el tema seguridad en redes TCP/IP. ¿Por qué seguridad en redes TCP/IP? Hasta ahora, digamos, en lo que hemos visto en los módulos anteriores, estuvimos analizando y viendo los problemas de seguridad en sistemas operativos y en particular, bueno, los problemas asociados a todo lo que es identificación, autenticación y control de acceso en los sistemas. Ahora bien, las computadoras habitualmente hoy día están todas ellas conectadas entre sí. Existe cada vez una mayor interacción entre los equipos. Eso es algo que digamos se busca como algo deseable. El problema es que esa mayor interacción o interconexión entre los equipos trae asociado una serie de retos y problemas de seguridad. Ajá. Lo que vamos a ver en esta parte del curso específicamente es cuáles son los problemas asociados a las redes de datos de computadoras, en particular centrados en lo que son las redes bajo el protocolo TCP/IP, conocido hoy como el protocolo de Internet, que es el estándar de facto hoy día para interconectar equipos. Los problemas que tienen estas redes y los protocolos asociados, y luego vamos a comenzar a hablar sobre los distintos mecanismos, instrumentos o herramientas que vamos a tener a mano para poder mitigar estos riesgos de seguridad que vamos a estar identificando. Un poco este módulo, ¿sí?, del curso se separa en tres grandes puntos o áreas. Hoy vamos a arrancar a continuación a hablar de una serie de lo que son conceptos básicos de redes TCP/IP y lo que es el protocolo, mejor dicho. Casi quizás lo que sería un repaso de lo que se ve habitualmente en el curso de seguridad, perdón, en el curso de redes de datos de la carrera. En particular nos vamos a detener a ver los conceptos básicos que necesitamos tener claros o entender para luego poder estudiar y hablar sobre los problemas de seguridad, ¿sí?, de los protocolos o aplicaciones asociadas a las redes TCP/IP. En tercer lugar, una vez identificados los distintos problemas del protocolo TCP/IP y de las aplicaciones que hay allí asociadas, vamos a comenzar en la tercera parte a ver una serie de mecanismos de mitigación. Esto es, para buscar de alguna manera mitigar o reducir estos riesgos de seguridad que previamente identificamos. Dentro de los mecanismos de mitigación vamos a hablar sobre seguridad IP, IPsec, vamos a hablar sobre redes virtuales privadas, VPNs, VLANs, mecanismo de firewalls y sistema de detección de intrusos, o quizás deberíamos decir sensores de seguridad, ¿sí? Es el último de los temas que vamos a tratar como mecanismo de mitigación, ¿sí?, a los problemas de seguridad. Comenzando con el primer tópico, conceptos básicos de redes TCP/IP. Un poco para setear expectativas y generar un background común, convengamos que hoy día las redes TCP/IP, el protocolo TCP/IP, está diseñado para llevar información de un computador a otro. Hoy día todo lo que hoy conocemos como Internet, la red pública de datos de Internet, funciona sobre este protocolo. Y acá es importante también destacar, este protocolo y las ideas que dieron origen a este protocolo son ideas o definiciones de hace 40 años al menos.
Todo el diseño descansa sobre esas ideas hace 40 años, que se fueron ayornando, actualizando y generando, habiendo extensiones y mejoras, pero las ideas fundamentales, el diseño, arquitectura, son originalmente de estos originales de hace 40 años. Para estudiar lo que son protocolos de redes de datos, normalmente se suele estudiar o enfocar el problema modelando las redes, separando sus funcionalidades a través de capas, ¿sí? O distintos componentes, cada una con una determinada funcionalidad. Hace muchos años esas capas o ese modelo de referencia que había, muchas veces se usaba, era el modelo OSI de capas. Hoy día se suele más bien utilizar como referencia el modelo de la arquitectura de TCP/IP, o adaptar el modelo OSI a lo que es la arquitectura de TCP/IP. ¿Por qué? Porque de hecho hoy día es un estándar de facto esta arquitectura y el modelado que aquí se utiliza. Bien, ¿qué es Internet? Es una perogrullo, pero como ustedes ya deben saber, Internet es el resultado de interconectar múltiples redes de computadoras entre sí y formando lo que es una gran red de redes de computadoras. Internet es resultado de la interconexión de esos equipos, de esas redes y de un conjunto de protocolos comunes que se utilizan para poder comunicar, interconectar computadoras y consumir y utilizar servicios de esa red de redes. Todo descansa sobre una tecnología de conmutación de paquetes en donde se utiliza, ahora como vamos a ver con más detalle, esta unidad de datos con un formato definido para intercambiar o enviar datos de un equipo a otro, de un host a otro host conectado a Internet. Un detalle, un agregado es toda la problemática asociada a la seguridad de red, en particular protocolo TCP/IP y de interconexión de redes. Hoy día, mejor dicho, digamos en los últimos 10 años, se ha visto a su vez exacerbado por el uso masivo y la llegada de una enorme cantidad de dispositivos que hoy día tenemos conectados a Internet, ¿sí? No solo estamos hablando, bueno, los primeros fueron los dispositivos móviles, que hizo explotar, digámoslo así, el conjunto de equipos conectados, ¿sí? Hoy día un dispositivo móvil conceptualmente funciona con los mismos protocolos de comunicación, de conexión de datos que utilizamos para conectar nuestra computadora y tenemos una capacidad de cómputo similar. Y más recientemente, en los últimos años, con el concepto de Internet de las Cosas, en donde ya no solo tenemos dispositivos inteligentes de comunicación como son los celulares o dispositivos móviles, sino que ahora se han incorporado otro tipo de dispositivos, como ser en el caso de Internet de las Cosas aplicado al hogar, tenemos, no sé, heladeras, cafeteras, ¿sí? Cualquier tipo de dispositivo que hoy día se interconecta a Internet o a la red o a una red de computadoras hogareñas o a Internet en nuestros hogares, lo cual nuevamente lo que hace es aumentar el nivel o la cantidad de dispositivos que hoy tenemos conectados a Internet, ¿sí? Y el nivel de exposición. Bien, yendo un poco más a lo que es TCP/IP, como ya dijimos, el modelo, el diseño está basado en modelado organizado en capas. El objetivo del modelado en capas es atacar un problema complejo y dividirlo en problemas más sencillos, de menor complejidad. En particular, cada capa, la idea es de que brinde un servicio y una funcionalidad específica hacia las capas superiores, digámoslo así, y a su vez consumir o utilizar servicios de capas inferiores para
cumplir su función, ¿sí? Y cada capa brinda una función específica, ¿tá? Un problema a resolver específico de la misma. Este es un poco un esquema de lo que es el modelo de capas OSI adaptado a lo que es TCP/IP. Básicamente vamos a tener 5 capas en el protocolo: la capa de aplicación, la capa de transporte. La capa de aplicación básicamente es una capa que permite comunicar dos aplicaciones entre una máquina A y una máquina B que se desean comunicar. En general, el mecanismo de comunicación que usan es de mensajes. Esto es, la aplicación A le manda un mensaje a la aplicación B. Luego tenemos la capa de transporte. Esa capa de transporte lo que hace es toma los mensajes de la capa superior y se encarga de transmitirlo en unidades de un largo fijo llamados segmentos, de la máquina A, origen, a la máquina B, destino. ¿Sí? Muchas veces los mensajes se parten en distintos segmentos que lo van a componer para transportarse o enviarse a la capa de transporte de la máquina destino. Básicamente la idea aquí es, ¿sí? Tenemos la máquina A que envía un mensaje M a la máquina B. Para enviar el mensaje, lo primero que hace la máquina A es utiliza el servicio de la capa de transporte para establecer una conexión con B y mandar ese mensaje. La capa de transporte, en general, lo que hace es este mensaje M que recibe la capa superior, lo parte, ¿sí?, en distintos segmentos, M1, M2 y así sucesivamente. ¿Sí? Estos segmentos llevan una porción del mensaje M, ¿sí?, que es enviado a la máquina destino B. Cuando la máquina destino B recibe estos distintos mensajes o segmentos, mejor dicho, tiene que volver a concatenar, encadenar, juntar esos segmentos para formar el mensaje original y devolvérselo a la capa aplicación de la máquina B. ¿Sí? Estos segmentos viajan, se reciben en la máquina B. La máquina B, entonces, a nivel de protocolo de transporte, tiene que volver a ensamblar esos distintos segmentos para formar o armar el mensaje original. A su vez, debajo de la capa de transporte, para enviar estos distintos segmentos de una máquina A a una máquina B, usa servicios de la capa de red. La capa de red ya no habla, no es una capa de comunicación que tenga origen, destino, máquinas, sino que va a transmitir datos entre equipos, llamémosle adyacentes. ¿Sí? Para lograr de alguna manera estos segmentos, transmitirlo o hacerlo llegar, encaminarlos, dirigirlos hacia la máquina destino, ¿sí?, a través de los distintos componentes, ¿sí?, o equipos que voy a tener que hacerle entrega o enviarle esos paquetes para que lleguen a su destino. ¿Sí? Aquí en capa de transporte vamos a hablar de segmentos. En capa de red
vamos a hablar de paquetes. ¿Sí? Nuevamente, en capa de red, estos segmentos se toman, en algunos casos se pueden dividir, o ese mismo segmento se le agrega, como vamos a ver, potencialmente información adicional, y esos segmentos son enviados a través de una serie de nodos, son encaminados de manera a hacer llegar esos distintos paquetes que integran los segmentos a la máquina destino. A nivel de capa de red, aquí el protocolo, como vamos a ver ahora más en detalle, lidia con otros problemas. En particular se encarga de resolver el problema de cómo encaminar o hacer llegar los distintos paquetes a destino. Luego, casi al final, tenemos la capa de enlace. La capa de enlace transmite tramas. ¿Sí? Como vamos a ver, resuelve otro tipo de problemas que vamos ahora a ver más en detalle. Ahí hay potencialmente distintos protocolos para transmitir las distintas tramas de los paquetes a las máquinas adyacentes hasta hacerlo llegar a destino. Y por último tenemos la capa física que lidia, digamos, con los problemas de transmisión, digamos, a nivel de medios físicos, ¿sí? Dependiendo del medio físico de transporte que estemos utilizando para transmitir las tramas, eso se traduce en general en transmisión de bits y bytes, ¿sí? Que dependiendo del medio físico se utilizará distintos protocolos o medios de transporte, ¿sí? Ahí tenemos medios físicos como pueden ser fibra óptica, cobre, radiofrecuencias, etc. ¿Sí? Noten que a nivel de capa de red, de enlace o física, la comunicación es entre nodos o medios intermedios de comunicación, mientras que capa de aplicación y transporte, la comunicación se da entre el nodo o la máquina que inicia la conexión y quien recibe el mensaje o el segmento con los datos que se quiere transmitir. ¿Sí? Este es un poco a nivel conceptual, muy general, cómo funciona los distintos capas o las distintas capas que intervienen en el protocolo TCP/IP. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco en general de qué es lo que hace cada una de estas capas y los distintos protocolos involucrados. Bien, a nivel de capa de aplicación, que es quizás la capa que solemos utilizar más y conocemos más, o con la cual lidiamos habitualmente como cuando estamos diseñando o programando una aplicación, vamos a tener distintos protocolos que sirven para comunicar o enviar, recibir mensaje entre un nodo A y un nodo B. Típicamente los protocolos más comúnmente utilizados en esa, hay un montón, pero básicamente los que vamos a hablar un poco, o los que vemos, se ven habitualmente en los cursos de comunicación de datos, son protocolos como el HTTP para lo que es la navegación web, FTP o File Transfer Protocol para transferencia de archivos, SSH o Secure Shell, una versión mejorada que agrega cifrado, criptografía para acceso a terminales remotas, Telnet, que es, digamos, la versión vieja del protocolo de terminales remotas que no usaba ningún mecanismo de cifrado. Obviamente ese protocolo hoy día está en desuso, se usa muy específicamente de repente en equipos industriales o equipos los cuales hay una conexión directa por cable entre el cliente y el servidor. Y después tenemos otros muchos protocolos, todos los, por ejemplo, relacionados con los servicios de correo, POP3, IMAP para leer correo, SMTP para enviar, y así podríamos seguir. Hay una gran cantidad de otros protocolos de aplicación. Todos estos protocolos, en definitiva,
como ustedes recordarán del curso de redes, básicamente establecen de qué manera se van a intercambiar mensajes entre el emisor y el receptor, entre la máquina A y la máquina B, entre cliente y servidor. Luego tenemos la capa de transporte. La capa de transporte, allí básicamente en esa capa tenemos dos protocolos que se utilizan habitualmente, que son el protocolo TCP y UDP. ¿Sí? Estos dos protocolos son una comunicación, dijimos, entre máquinas. Habitualmente establecen conexión entre el cliente y el servidor. Y dependiendo del protocolo que utilicemos, vamos a tener distintos tipos de servicio y calidades, ¿sí? Como vamos a ver ahora en breve. Luego tenemos la capa de red. En la capa de red, el protocolo por excelencia que vamos a utilizar es el protocolo IP, ¿sí? Es el encargado de encaminar, de hacer llegar, de enrutar, haciendo un abuso, paquetes desde el origen, la máquina A través de una serie de nodos o equipos intermediarios para hacerlo llegar a su destino, ¿sí? Que es la máquina, en este caso B del diagrama. Luego tenemos a nivel de enlace de datos distintos protocolos: Ethernet, PPP, HDLC, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Todos esos son protocolos, en general el más utilizado es Ethernet, pues bastante estándar, que son utilizados básicamente para transmisión de datos entre equipos directamente conectados, ¿sí? Y por último, a nivel de capa física, vamos a tener distintos protocolos o medios de comunicación, dependiendo del medio del cual estemos utilizando. Puede ser cobre, de par telefónico, fibra óptica, cable coaxial, redes inalámbricas, etc. Básicamente se encargan de transmitir los datos, bits y bytes, a través de un medio físico particular. ¿Ok? Veamos un ejemplo de cómo todo esto se integra, ¿sí? Supongamos que en nuestro navegador, en nuestro equipo, ponemos la URL http://www.fingedu.ui. Allí en el navegador primero estoy indicando de que voy a conectarme usando el protocolo HTTP, ¿ah? Y luego estoy indicando la máquina destino o el servicio al cual deseo acceder, que es una máquina, un servicio identificado con el nombre www.fingedu.ui. Ese es un nombre, digámoslo así, amigable que utilizamos para identificar al servidor que nos queremos comunicar. En realidad el protocolo TCP/IP esos nombres no los utiliza, lo que utiliza son direcciones IP a nivel de protocolos TCP e IP. Sin embargo, cuando ponemos eso en el navegador, lo que vamos a ver es que en el navegador se van a desplegar un conjunto de textos, imágenes y animaciones. ¿Cómo es que se produce eso? Bien, hay varios elementos que funcionan acá o que entran en juego para obtener ese resultado. Primero, necesitamos poder transformar las etiquetas, el nombre de los hosts que usamos para indicar la máquina destino, ¿sí? Usamos www.fingedu.ui o lo que sea, a un número IP. Para eso necesitamos un servicio de Internet, que es un servicio básico y esencial, que nos traduzca esos nombres de host a su respectivo número IP. Ese servicio es el servicio DNS o servidor de nombres de dominio, Domain Name Server, que lo que hace es, dado un hostname, me devuelve, o dado un nombre de una computadora, me devuelve cuál es su número IP. Para eso, mi PC, que está queriendo desde el browser acceder a www.fingedu.ui, necesita utilizar el protocolo de comunicación del servicio DNS, ¿sí? Enviarle un mensaje solicitándole la información de cuál es el número IP asociado a www.fingedu.ui, esperar la respuesta,
Y una vez que tiene la respuesta con el número IP, esa información utilizarla en las capas de comunicación inferiores de mi equipo para establecer la conexión. Una vez que cuento con el número IP, se puede, a nivel de protocolo de transporte, establecer una conexión. En este caso, de acuerdo al protocolo HTTP, va a ser una conexión TCP entre la máquina A y la máquina B, ¿sí? Para poder establecer esa conexión necesitamos el número IP, ¿sí? Que obtenemos del servicio DNS en la capa previamente. Una vez que a nivel de capa de transporte tenemos la información de el mensaje que queremos transmitir y el número IP de la máquina destino, se establece una conexión y luego la capa IP lo que va a hacer es encargarse de transportar los distintos segmentos en paquetes a través de la red usando el protocolo IP para encaminar y hacer llegar a través de distintos nodos intermediarios esos paquetes para llegar a su destino. Y por último, las capas inferiores, tanto la control de acceso como la capa física, dependiendo la tecnología de conexión que estemos utilizando, va a encargarse de transmitir esos datos a través de equipos intermedios, resolver el problema de transmisión típicamente de esos datos hasta llegar a la capa, al host destino, ¿sí? Y que esos mensajes, digamos, paquetes o segmentos se vayan enlazando o formándose hasta terminar en el mensaje, ¿sí? en el host destino. Como pueden observar, hay un montón de protocolos y servicios que están involucrados en una acción tan sencilla como abrir una página web, un sitio, y dependemos de todos estos servicios que funcionen en forma correctamente para poder llevar a cabo la función. En particular, es fundamental, por ejemplo, el servicio DNS para poder resolver el nombre del host, traducirlo al IP, para recién ahí poder decirle a la capa de transporte, envía este mensaje a este host IP, ¿sí? determinado. Y un poco adelantándome, yendo al diagrama que hicimos, cada capa en realidad, obviamente para mandar un mensaje en segmentos, ¿sí? que van a tener largo fijo, no importa el protocolo tanto TCP como UDP, a estos mensajes les va a tener que agregar información adicional, ¿sí? ¿Para qué? Para, como mínimo, cuando lleguen los segmentos a la máquina destino, saber que los distintos segmentos que le están arribando se corresponden a un determinado mensaje y que tiene que enviárselo a una aplicación determinada o ensamblarlo en un mensaje M, ¿sí? La forma de interconectar o recibir estos distintos segmentos y volver a ensamblar el mensaje M es con estos datos adicionales que se le agrega a cada segmento, ¿sí? encabezados, ¿sí? que van a depender del protocolo, ¿sí? TCP tiene una serie de definidos encabezados, UDP otros. Lo mismo va a pasar con IP. Los paquetes que se van a enviar a los distintos nodos para encaminar esos paquetes y llegar al nodo destino, van a necesitar de un cabezado que se le agrega, ¿sí? en forma adicional, ¿sí? Estos segmentos aquí se van a traducir en distintos paquetes y cada uno de ellos va a llevar un encabezado específico, ¿sí? para hacerlo llegar a su destino. Y lo mismo a nivel de las tramas. Aquí nuevamente vamos a recibir una secuencia de caracteres. Esto es un
paquete IP, ¿sí? Que a nivel de control de acceso al medio aquí va a armar tramas de bits y bytes con algún encabezado posiblemente para hacerlo llegar a su destino. ¿Sí? Noten que cada capa, como ya saben de los cursos de redes, cada capa utiliza determinado tipo de encabezados, le agrega información adicional para resolver, digamos, las funciones que tiene que llevar adelante el protocolo de esa capa. ¿Ah? Este es el encabezado, y a los datos, a la carga útil que viaja en cada uno de los segmentos, se le suele llamar payload, ¿sí? Con los datos propiamente dichos que se están transmitiendo. ¿Sí? Eso es un poco el concepto general, cómo funciona el protocolo TCP/IP. Rápidamente, capa de aplicación, tenemos una gran cantidad de protocolos. Reitero, los protocolos básicamente establecen una receta, un mecanismo, un paso a paso de qué mensajes se van a intercambiar, cuáles son los mensajes válidos e intercambian para establecer una comunicación. ¿Sí? Van a depender de cada protocolo y eso está perfectamente definido en distintos RFCs. Están definidos cada uno de estos protocolos. Cada uno de estos protocolos en sí mismo, el protocolo en sí va a poder tener vulnerabilidades, ¿sí? Hay casos, han habido de vulnerabilidades propiamente dichos de los protocolos, ¿sí? Que normalmente se resuelven haciendo extensiones o agregados al protocolo para mejorar la seguridad. Sí, eso es lo que ha pasado históricamente con los protocolos SMTP, POP y MAP, ¿ah? Con agregados para mejorar la seguridad. En el caso, por ejemplo, de HTTPS, lo que se hizo fue, se lo combinó, se puso ese protocolo a su vez con otro servicio, un protocolo llamado Secure Socket Layer, SSL, para darle agregados o mecanismos de seguridad adicionales. O sea que cada protocolo en sí mismo va a tener potenciales vulnerabilidades que se resuelven modificando o haciendo las correcciones al protocolo. Pero a su vez vamos a poder tener también vulnerabilidades sobre las distintas implementaciones. ¿Sí? A veces no es problema del protocolo específicamente el problema de la vulnerabilidad, sino es de una implementación en particular. ¿Ah? Por lo cual eso hay que monitorearlo habitualmente y hacer las actualizaciones de seguridad de las implementaciones de los protocolos o de los servicios que implementan estos protocolos. Aquí en el curso no vamos a concentrarnos mucho, no vamos a detenernos a hablar de cada uno de estos protocolos y sus vulnerabilidades, ni sus implementaciones y sus vulnerabilidades. Vamos más que nada a concentrarnos en los servicios más de, propiamente dicho, el protocolo TCP/IP. Del que sí vamos a hablar un poco, por lo menos debemos tener claro que es un componente crítico, es el servicio DNS. Ese es un servicio que funciona a nivel de capa de aplicación, tiene un protocolo asociado para intercambiar mensajes entre los clientes y el servidor. ¿Por qué nos detenemos y este servicio en particular o esta aplicación en particular es importante detenerse a ver en detalle? Porque es un servicio relativamente bastante crítico, porque todas las aplicaciones dependen de él. ¿Sí? Habitualmente a nivel de aplicación nosotros nunca solemos poner los números IP para establecer una conexión con una máquina destino. Lo que solemos hacer es poner un hostname, un fully qualified domain name o un nombre más amigable para tener acceso al servicio, para referirnos al host destino. ¿Sí? Por eso es que es importante este servicio. Puede suceder de que nuestra comunicación de datos, de red, funcione perfectamente, pero si no tenemos un servicio de nombres funcionando adecuadamente, no va a funcionar nada, a menos que utilicemos los números o direcciones IP de cada uno de los servidores y servicios que queremos acceder, lo cual es absolutamente impráctico.
DNS entonces lo que hace es implementa una base de datos distribuida a nivel mundial, una base de datos que opera a los efectos de poder consultar información sobre el mapeo, la asociación de nombres de host o de dominios y sus respectivos IP. Y como acabamos de ya mencionar, es un servicio crítico. Muchas vulnerabilidades y ataques importantes que han existido en los últimos años han explotado este servicio o directa o indirectamente vulnerabilidades en los hosts a nivel de este servicio. ¿Ah? De hecho, muchos malware y mucho troyano explota vulnerabilidades a veces en nuestros equipos sobre este servicio. Piensen que, por ejemplo, para realizar una campaña de phishing, en la cual básicamente un atacante lo que hace es toma la identidad o le hace creer a través de algún medio engañoso al usuario de que está accediendo a un servicio legítimo, un servidor legítimo, puede ser una institución bancaria, financiera o un servicio de acceso web al correo, para obtener información sensible del usuario, como pueden ser usuarios, contraseña, o información hasta de la contraseña para acceso al sistema bancario. Y para engañar al usuario, a veces incluso se busca de alguna manera suplantar la identidad de esos servidores, no solo montando un servicio que se parezca a nivel de presentación, la página web, por ejemplo, sino que además se trata de engañar al usuario, un poco el que presta más atención, e incluso en el nombre del servidor o el servicio o el hostname que está accediendo. Por eso es que es fundamental que este servicio funcione bien, no solo, por ejemplo, para evitar este tipo de ataques, ¿sí? De phishing. ¿Sí? También como se ha utilizado este servicio, vamos a verlo más adelante, para amplificar ataques de negación de servicio, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? De capa aplicación, si se quiere, el único servicio quizás que hablemos un poco va a ser del servicio DNS. Donde sí vamos a concentrarnos un poco más es en el resto de las capas, en particular, bueno, capa de transporte, como ya dijimos, es una capa que tiene asociado básicamente dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El primero, el TCP, es un protocolo orientado a conexión, esto es, antes de comenzar a transmitir información, segmentos de la máquina A a la máquina B, se establece una conexión entre la máquina A y la B, el cliente y el servidor. Y es un protocolo que garantiza de que el flujo para transmitir los segmentos del cliente al servidor es confiable, en el sentido de que los segmentos van a llegar sin modificaciones por errores de transmisión y en el orden que tienen que llegar, en el orden correcto, para que de este otro lado, el lado del servidor, se arme, ¿sí?, a partir de los segmentos el mensaje. Este protocolo es muy usado, en particular, por ejemplo, el protocolo HTTP, FTP, correo electrónico, cualquiera de ellos, SMTP, POP, IMAP, todos estos protocolos utilizan los servicios de TCP. Luego tenemos UDP como alternativa. En el caso de UDP decimos que es un protocolo que no está orientado a conexión. Esto es, cuando se envía un mensaje UDP de la máquina cliente al servidor, no se establece previamente una conexión, se envía el mensaje. No es confiable en el sentido de que el protocolo no ofrece garantías de que ese mensaje va a llegar, ¿sí? Podría pasar de que por alguna falla en alguna de las otras capas inferiores o en la comunicación de datos ese mensaje se pierda y no hay garantía no hay ninguna garantía que llegue. Así como que también tampoco ofrece confiabilidad en que los
los caracteres, los bits, bytes del mensaje lleguen sin errores, ¿sí? Es un protocolo que es, en particular, muy usado, es sobre el cual descansa el protocolo DNS, de aplicación DNS, y otros muchos protocolos, en particular todos los vinculados a voz sobre IP y los protocolos asociados a la transmisión de audio, ¿sí? Todo lo que está vinculado a videoconferencias, transmitir audio y video por internet, normalmente suelen utilizar protocolo UDP. ¿Por qué? Y básicamente porque, a diferencia de TCP, como vamos a ver, como ustedes ya deberían saber, introduce mucho menos overhead y es mucho más ágil y rápido. Está pensado para redes de comunicación que son relativamente bastante confiables, en donde no voy a tener pérdida de datos o fallas en la transmisión, ¿sí? Bien, como ya acabamos de ver, cada protocolo, TCP, UDP, EIP, agrega a los distintos segmentos o paquetes que va a transmitir, le agrega un encabezado. En el caso de los encabezados de TCP, se agrega un montón de información adicional, en particular el puerto origen y puerto destino, ¿sí? Esto es la conexión o puerto desde la cual, de la máquina origen, y la conexión o puerto de la máquina destino, el cual se va a realizar la conexión TCP. Y luego una serie de datos adicionales, en particular porque tienen connotaciones a nivel de lo que vamos a ver los problemas de seguridad. Hay al principio del encabezado vamos a tener un número de secuencia, es un número que se utiliza para secuenciar, identificar los distintos segmentos que se transmiten. Un número de reconocimiento, ese es un número que se utiliza para indicarle tanto al cliente como al servidor, en particular el servidor le indica al cliente los números de secuencia de los paquetes que recibió adecuadamente hasta el momento, ¿sí? Número de reconocimiento de acknowledge. Y luego una serie de datos adicionales como el largo del encabezado, flags, que van a tener, digamos, un significado específico, distintos significados para el protocolo, como vamos a ver algunos de ellos, el tamaño de la ventana que se utiliza en el protocolo TCP/IP y de transmisión, y el checksum. Y el checksum o CRC es un código de verificación que se genera usando un mecanismo de CRC, básicamente para tener un mecanismo rápido y sencillo para verificar que los datos, el payload que se está transmitiendo en ese segmento llegó sin error, ¿sí? Si se produjo algún error, ese checksum, ese CRC debería detectarlo, ¿sí? De manera que el destino, si recibe un paquete con el CRC con algún error, poder pedir que se retransmita ese paquete, ese segmento en particular. Quiero destacar que, en particular de ese checksum, que el mecanismo que se utiliza, que está definido en el protocolo, es usar el mecanismo de CRC para generar esos checksum, y es un mecanismo que está pensado para chequear rápidamente y detectar errores en la transmisión. No está pensado como un mecanismo para detectar fallas o modificaciones maliciosas, malintencionadas en los datos. No está pensado para eso. De hecho, muy fácilmente se puede modificar los datos de manera que validen el mismo CRC, o incluso más fácil aún, modificar los datos y modificar el CRC de manera que el destinatario de ese segmento no se percate o no vea de que hubo una alteración de ese segmento, ¿sí? O sea, el checksum no se protege. TCP,
como posiblemente ya debieron haber visto en cursos de redes de datos. Dijimos que es un protocolo que está orientado a conexión. Esto quiere decir que el cliente o el originador de la conexión que va a emitir o va a transmitir segmentos, antes de comenzar la transmisión de esos segmentos, necesita establecer la conexión. Ese establecimiento de conexión se realiza a través de está establecido en el protocolo, la forma en que se hace. A ese establecimiento de conexión se le suele también llamar three-way handshake, y básicamente funciona así. Primero, el originador, el cliente, máquina A, que va a establecer la conexión, envía una solicitud de conexión al servidor o destinatario. Cuando se hace la solicitud de conexión, dentro de las banderas, dentro de las flags que dijimos que están dentro de los encabezados de los segmentos, vamos a encontrar la bandera SYN, la flag SYN prendida en 1 y la de acknowledge en 0, y un número de secuencia, ¿sí?, que es el número de secuencia que va a utilizar el cliente, el originador, para identificar, secuenciar los distintos segmentos que va a enviar al destinatario. El destinatario servidor recibe esa solicitud de conexión y si decide seguir adelante con la conexión, lo que va a hacer es va a reenviarle un segmento al cliente de respuesta. Ese segmento es un segmento que va a llevar la flag de SYN en 1. Además va a llevar la bandera de acknowledge, porque es un segmento de reconocimiento de acknowledge de un inicio de conexión. Va a llevar el número de secuencia de segmentos que va a utilizar para enviar, secuenciar o identificar los segmentos el servidor, y le va a indicar al cliente que recibió el segmento con número de secuencia X, indicándoselo en el campo de reconocimiento, de acknowledge de los encabezados, con el número de secuencia X más 1. ¿Sí? Básicamente allí el servidor le está diciendo: recibí de ti, cliente, paquetes con hasta el número de secuencia X. Cuando el cliente, el originador, el que inició el establecimiento de conexión, recibe esa respuesta del servidor, va recién allí a mandar un tercer mensaje ahí de confirmación. A partir de ahí recién ahí es cuando se termina de establecer la conexión, en donde el originador cliente va a volver a mandar un segmento, esta vez con la bandera SYN apagada, con el acknowledge, ¿sí?, de reconocimiento en 1. El número de secuencia, esto es el segmento siguiente, o sea, arranqué con el número de secuencia X, el siguiente segmento va a ser el número de secuencia, segmento con el número de secuencia X más 1, y le va a indicar al servidor destinatario de que reconoce o haber recibido ya hasta el número de secuencia Y más 1 de segmentos. De esa manera, emisor y receptor, originador y destinatario, cliente, servidor, establecen los números de secuencia con que van a identificar, secuenciar los distintos segmentos de datos que van a intercambiar, y a partir recién de ahí es que el cliente va a comenzar a mandar datos propiamente dicho, esto es, segmentos del cliente al servidor. Cuando el cliente recibe el reconocimiento, el acknowledge de la respuesta del servidor, a partir de ese punto el cliente da por establecida la conexión. El servidor, en cambio, da por establecida la conexión recién cuando recibe el acknowledge, el reconocimiento, es el tercer segmento del cliente. En el interín, el servidor
en este lapso de tiempo, mientras no recibe el acknowledge, ¿no?, el último paquete del protocolo de establecimiento de conexión, el servidor necesita temporalmente almacenar información de estas conexiones que están, digámoslo así, semiabiertas, o que todavía no están establecidas, a la espera del tercer mensaje, el tercer segmento, para terminar de establecer la conexión, ¿sí? Este es el funcionamiento del protocolo de establecimiento de conexiones TCP o Three-Way Handshake. Como vamos a ver en breve, este protocolo en sí mismo tiene un montón de vulnerabilidades o problemas de seguridad que son habitualmente utilizadas por atacantes en forma maliciosa, como vamos a ver más adelante. Bien, algunos problemas de TCP es, como ya mencionamos, TCP, para cada conexión que está en vías de establecerse, o sea que está en el proceso de establecimiento, se requiere de recursos del lado del servidor. Muchas veces eso es utilizado por atacantes para, en forma maliciosa, inundar de solicitudes de establecimiento de conexión a un servidor, o sea, un montón de solicitudes a un mismo servidor, de forma de que el servidor agote los recursos, ¿sí?, que utiliza para cachear o almacenar temporalmente esas conexiones a medio establecer. Cuando se inunda de solicitudes de conexión, se está hablando de un ataque que se le llama SYN flooding, ¿sí?, inundar de paquetes de establecimiento de conexión SYN al servidor. Otro problema de seguridad que ya podemos identificar a nivel del protocolo Three-Way Handshake de establecimiento de conexión es que los segmentos se identifican a través de como vamos a ver, puerto origen, puerto destino y los números de secuencia. Los números de secuencia muchas veces son fácilmente predecibles, por lo cual un atacante podría enviar un segmento haciéndose pasar por una máquina víctima al servidor. Se dice que es una conexión ciega porque en este caso la máquina atacante lo que hace es envía un paquete haciéndose pasar, perdón, un segmento, disculpen, un segmento haciéndose pasar por la máquina cliente. Para eso lo único que necesita es mandar correctamente puerto origen, puerto destino y el número de secuencia correcto. Se dice que siga porque en realidad el atacante no espera ver el segmento de respuesta, sino que lo que busca es generar un ataque, o sea, generar una falla en el servidor con ese segmento, con un payload o datos en forma maliciosa. Ese tipo de ataques en el cual el atacante, digamos, se mete en el medio de la comunicación entre una máquina cliente y servidor, conexión TCP, se llama session hijacking o tomar, capturar o hacernos de una sesión ya preestablecida. Bien, luego tenemos, dijimos a nivel de este protocolo, de este capa, tenemos el protocolo TCP y además tenemos el protocolo UDP. UDP lo que tiene, como ya comentamos, es que es un protocolo muy sencillo. Básicamente los segmentos UDP lo que hacen en el encabezado es simplemente poner puerto origen y puerto destino. No agrega ni CRCs ni usa flags de ningún tipo. Es un protocolo que no ofrece ninguna garantía de entrega a destino y
tampoco tiene ningún mecanismo para permitirnos reconocer cuando un mensaje es un mensaje o una solicitud válida de una inválida. ¿Por qué? Porque como ya vimos, en una conexión a este nivel, lo que identifican los distintos segmentos de conexión, el origen y destino son los puertos origen y destino, y como vamos a ver, en realidad los puertos origen y destino de una conexión son fácilmente, algunos ya están preestablecidos y otros son fácilmente adivinables o se pueden obtener en forma sencilla. Entonces, es un protocolo en el cual muy fácilmente uno puede realizar en UDP solicitudes haciéndose pasar por alguien más. ¿Sí? Esto es haciendo spoofing. Bien, a nivel de capa de red IP es, como ya comentamos, aquí las comunicaciones en realidad se dan entre las distintas máquinas o equipos intermediarios de la comunicación. No es end-to-end, no es cliente-servidor, como veníamos haciendo en capa de transporte. Es un protocolo best effort, esto es, haces un mejor esfuerzo para hacer llegar los distintos paquetes IPs de un origen a un destino, encaminándolos, haciéndolos llegar a su destino. Para ello voy a necesitar tomar decisiones de enrutamiento, de encaminamiento de esos paquetes para hacerlos llegar a destino. Un ejemplo, un esquema general de cómo funciona este protocolo lo podemos ver en este esquema. Aquí tenemos una red de computadoras. Los dispositivos que están marcados en rojo son routers, son equipos específicos diseñados para encaminar, hacer llegar paquetes entre los distintos nodos que están interconectados entre sí. Aquí tenemos en el caso del ejemplo un paquete originado por la máquina A y que tiene como destino la máquina B. El dispositivo de enrutamiento R1, cuando recibe ese paquete de origen A a B, en función de la identificación del origen y el destino, esto es en particular la IP de destino, decide a qué otro equipo intermediario envía ese paquete para hacerlo llegar a destino. Para eso se fija en tablas de información de ruteo que contiene R1 para saber las distintas opciones o el próximo salto a dónde enviar ese paquete para hacerlo llegar a destino. ¿Sí? En particular, el dispositivo R1 tiene una tabla en donde dice que si el destino es B o un host, una máquina de la red B, hay que enviarlo a el dispositivo o router R2. R2, a su vez, tiene en su tabla de información de ruteo la información de que para hacer llegar paquetes con destino a la red o el host B debe enviarse al dispositivo R4 y a su vez R4 sabe o tiene información de que los paquetes con destino a la red B tienen que enviarse a R6. ¿tá? Y R6 sabe de que la información o las máquinas o los hosts con destino B está en una interfaz que tiene conectada a su red local y sabe que tiene que enviarlo a través de esa interfaz para hacerlo llegar a el equipo B. ¿Sí?
Toda esta información o este intercambio está pensado este protocolo para tener tolerancia a fallas. Esto es, si alguno de los dispositivos o routers que utilizamos para encaminar los paquetes se destruye o se pierde, este protocolo prevé mecanismos para esa información transmitirla y generar nuevas tablas, ¿sí? Información de ruteo para encaminar los paquetes a través de otras rutas, ¿sí? Este protocolo es muy viejo, fue desarrollado allá en los años 70. Todo este protocolo fue particularmente desarrollado por la red ARPA, una red de uso militar que el gobierno quería utilizar para comunicar datos entre dependencias militares, en particular, por ejemplo, para que llegue la información independientemente de si ocurre algo con alguno de los nodos intermedios, se destruye o pierde conectividad, ¿sí? La idea es que la red sea tolerante a ese tipo de fallas y asegurarme que los paquetes van a llegar. Ese es el objetivo principal que tienen estos dispositivos, y este protocolo está pensado. No fue pensado con finalidades, con otras consideraciones de seguridad, salvo específicamente esa. Bien, a nivel del protocolo de red IP, las hosts se identifican a través de un número IP. En la IP versión 4, esos números IP están dados por 32 bits. En el caso de IP versión 6, se utilizan 128 bits. ¿Sí? IP versión 6 es un protocolo que ya está, una extensión del protocolo IP4 que está ya hace varios años, porque la cantidad de equipos conectados a Internet, los números IP empezaron a escasear. Por eso se desarrolló una nueva versión de ese protocolo, versión 6, que utiliza un espacio de nombre más amplio, y aprovecharon en esa extensión a su vez para hacerle algunas mejoras al protocolo a los efectos de hacerlo más performante. ¿Sí? Los números IP, la asignación de números IP se hace a nivel de registros de Internet. Hay algunas direcciones IP que están particularmente reservadas como números IP privados que son usados en redes internas. Son números de direcciones IP que no deberían circular nunca en Internet. Es el ejemplo de, por ejemplo, la red 192.168.0.0 o la 10.0.0.0. Cada paquete que es transmitido en la máquina A la máquina B lleva un encabezado, y ese encabezado lleva básicamente el IP origen y el IP destino para identificar el origen y el destino de ese paquete. Cada uno de ellos es independiente entre sí, y el principal problema que tiene, ya vamos adelantando, el problema de seguridad que tiene IP es que es muy sencillo modificar en estos paquetes el campo IP origen para enviar un paquete haciéndose pasar, ¿sí?, por otro equipo. Y ese es un problema bastante serio a nivel de seguridad. Ese tipo de ataques, vamos a ver, se le llama IP spoofing. Bien, en el enrutamiento, esto es los protocolos asociados a los dispositivos encargados de encaminar o enrutar los paquetes a través de los distintos nodos intermediarios, en sí mismo plantea una serie de vulnerabilidades y problemas de seguridad. En particular, todo el protocolo se basa en la definición o en la información de
de rutas, o de forwarding, información local que tiene cada ruta, cada dispositivo de router. Esas rutas pueden ser estáticas, definidas estáticamente en cada dispositivo, pueden ser dinámicas, ¿sí? Esto es, se propagan las rutas usando algoritmos o protocolos de ruteo. Como estos dispositivos de alguna manera son los encargados de hacer llegar los paquetes de origen a destino, son un punto, o estos protocolos son un elemento que suelen atacarse para de alguna manera, por ejemplo, obtener o hacer llegar o hacer pasar los paquetes de una determinada red por un router que de repente controla un atacante y poder montar algún ataque, como por ejemplo podría ser man in the middle o de impersonación. Bien, por aquí estaríamos terminando con lo que es el repaso de los protocolos de red. Vuelvo a insistir, aquí no estamos viendo todos los detalles, no pretende esto ser un curso de redes TCP/IP, sino simplemente sentar las bases, ¿sí? Los conceptos básicos que tenemos que manejar para ahora entender los problemas de seguridad que tiene el protocolo y luego inmediatamente para comenzar a analizar distintos mecanismos de mitigación, ¿sí? Por eso la importancia por repaso que damos de este tema. Obviamente pueden utilizar bibliografía para profundizar si es que no recuerdan o no vieron bien este tema, como el Tannenbaum de redes de computadora, ¿sí? O Security Engineer, Richard Anderson, o el Goldman Computer Security, para ver, para repasar estos conceptos. Además, en el curso, respecto a la siguiente parte, vamos a publicar en la página del curso algunos PDFs con información adicional. Bien, y por aquí estaríamos terminando esta parte.